cuando usted ha escuchado grandes predicadores y usted mismo ha sacado la cuenta entre lo que fue la bendición de Ismael y la bendición de Isaac, usted dice, wow, a los dos los bendijo Abraham porque los dos eran hijos de él. Lo que pasa es que Ismael era hijo de una egipcia y no era hijo de la promesa. No obstante, Isaac sí era hijo de la promesa de Dios. Pero con todo, hermanos, a pesar de que esto pudo haber sucedido alrededor de 5,000 años y medio atrás, si no es más o menos, pero ahí estamos, todavía en el día de hoy se refleja el odio. Usted lo sabe que es así. Se refleja el odio entre estas guerras orientales, el odio que se tiene entre los árabes y los israelitas. Usted sabe que esto no es una cuestión de estar defendiendo etnias o estar defendiendo tribus sin conocer una historia, hermanos. Que esa es la tristeza que da cuando muchas veces nosotros creemos o pensamos que la interpretación que yo le estoy dando a cierto versículo, Dios me está apoyando. Pero no es así, porque usted, para poder entender estas cosas, la Biblia dice que primero tiene que ser discernidas y filtradas por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo te la revele a ti en el corazón, y tú puedas luego ver la sabiduría, como el Espíritu poco a poco te va dando el entendimiento, para que lo que pasó una vez, tú puedas ver, hermanos, que lo que hoy vivimos, a pesar de que hayan pasado miles de años, es la misma situación. ¿Por qué? Porque es el mismo pecado, disfrazado, cambiado, sea lo que sea, es el mismo pecado. Y así como hay la guerra, el pecado, hermanos, desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado comenzó a tratar con los hombres, y los hombres heredaron el pecado a tal punto que por la maldad que había, dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 4 de Génesis, dice la Biblia que Dios se arrepintió en su corazón de haber hecho el hombre, porque todo designio que había en el corazón del hombre era continuamente el mal, y por eso Dios tomó la decisión de destruir la primera creación. No obstante, cuando pasamos al capítulo 9, existe una segunda creación, pero esta vez no es con Adán ni con Eva, sino que es con Noé, que Dios le da el privilegio de que él pueda crecer y multiplicarse y hacer una nación. Y dentro de esta nación, aunque las obras que hacía Noé eran agradables a Dios, Dios le pinta el arco iris, como todos sabemos, y le dice: este arco iris será señal de que nunca jamás yo destruiré al hombre, como lo hice la primera vez con agua, en el sentido colectivo, global, pues destruyó a todos, porque si usted ve hay muchos ahogados por todas partes, pero no en un sentido de erradicar a todas las personas como el primer diluvio, sino que Dios dijo: no destruiré más al hombre como lo hice la primera vez, porque sé que su designio desde la niñez o juventud será el pecado. Entonces, cuando usted pasa a Romanos capítulo 5, versículo 12, usted ve que por causa de un hombre entra el pecado, pero cuando el pecado entra a ese hombre,
ese pecado lo que hizo fue, hermanos, una herencia, se constituyó en una herencia para todos los hombres que nacieran. Por eso nosotros nacemos con el estigma del pecado y nosotros nacemos muertos en delitos y pecados, y para poder ser salvos nosotros tenemos que recibir al Señor Jesucristo como la única fuente, como la única alternativa y como el único Salvador de nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Ahora, si usted se da cuenta, hermanos, cuando usted lee la historia universal, hermanos, usted se va a dar cuenta que no hay una época, bendito sea el nombre del Señor, desde el rey Salomón, desde todos los reyes, desde Primera de Samuel capítulo 9, no hay ninguna época donde las personas no vivan en descontento, donde las personas no vivan en constante pecado, donde las personas no vivan en constante espalda de Dios y tratando de hacer lo que ellos creen que es lo que tienen que hacer. Se manifiesta una rebeldía porque, hermanos, no fue en el desierto que rechazaron a Dios, como dice Moisés, sino que fue ya en la ciudad donde ya ellos eran prósperos, donde ya las virtudes y los conocimientos que Dios les había dado y las riquezas que Dios les había dado, los había hecho a ellos envanecerse, los había hecho a ellos engrandecerse y olvidarse de Dios. Y por ello, hermanos, usted puede ver la historia universal, que desde que ellos desdeñaron a Dios como su rey y tomaron a Saúl como su rey, aunque dice Dios que fue, él es el que quita y pone, hermanos, desde Saúl, que fue el rey puesto por Dios, hasta el día de hoy, en todas partes del mundo, en todo lugar del mundo, el descontento de las personas hacia los líderes existe, hermanos. Hay un inconformismo total en el corazón de nosotros, y por eso, viendo en estos días un programa de un psiquiatra, él dice, hermanos, que el 75, casi el 80% de los venezolanos vivimos en una vida constantemente llena de ansiedad y de angustia y de desespero, porque nosotros, hermanos, o la colectividad de la cual se refiere este psiquiatra, dice que ellos no ven futuro, que ellos desean que haya una libertad y cuyo pensamiento, cuyo deseo es solamente, hermanos, una réplica que está en el capítulo 11, versículo 4 del libro de Números, cuando el pueblo, hermanos, en plena situación, es ministrado por los extranjeros y ellos comienzan a anhelar el tiempo pasado y comienzan a proliferar y a decir: ay, ¿quién nos diera de comer en balde los grandes almuerzos, las grandes comidas que nosotros comíamos en Egipto en balde? Nosotros comíamos pescado, carne, nosotros comíamos cebolla, todo lo que tenía que ver con el alimento personal de la persona. Ellos lo recordaron, mas no recordaron, hermanos, todo lo que dice el capítulo 5 y 9 de todo el daño que Faraón les había ocasionado a ellos. Ellos olvidaron, hermanos, el castigo. Ellos olvidaron todas las cosas que Faraón les había hecho,
simplemente por un bocado de comida o por estar en un sueño de libertad, hermanos, libres. Y desde ese entonces, hermanos, nosotros, aunque ya usted lo sabe, nosotros, el Señor nos ha reprendido en muchas oportunidades por su palabra, porque Él dice en Eclesiastés 7:10 que nunca salga de tu boca el por qué fueron mejores los tiempos antiguos en relación a los tiempos nuevos, porque esto lo dirás sin tener sabiduría. No tiene sabiduría el que diga que el tiempo pasado fue mejor que este. ¿Por qué, hermanos? Porque en el tiempo pasado también había un descontento, también había una situación, pero que en ese tiempo quizás nosotros, los que ya hemos alcanzado la edad que tenemos, podemos ser privilegiados porque nosotros venimos de 2 generaciones, hermanos. Nosotros venimos de 2 generaciones más los conocimientos que nos dejaron nuestros padres cuando ellos nos hablaban de los tiempos pasados. Entonces, ellos nos hablaban las cosas buenas de los tiempos pasados, que decían que se podía dormir con la puerta abierta, con la ventana abierta, que se podían comprar 100 plátanos por $1 y por medio, y todo, la historia que está siempre en la boca de estas personas, hermanos, y que lo que hace es atrasar el conocimiento. ¿Por qué? Porque en estos días a mí me invadió un miedo, pero hubo un hermano que me pasó un pequeño reel donde dice que el miedo, todos los hombres de Dios lo experimentaron, hermanos. Elías tuvo tanto miedo que le pidió a Dios la muerte. Usted piensa que cuando Goliat se enfrenta y David sale al campo con la onda, hermano, ¿usted cree que David no llevaba miedo? Llevaba temor, porque Saúl primero le había ministrado y le había dicho: este es un hombre cuya característica desde muchacho ha sido guerrero profesional. Mas tú, ¿quién eres? Tú eres un pobre pastor y él tiene las armas que son las verdaderas, mas tú lo que tienes es una onda. Pero David, en vez de amilenarse completamente, David dijo: el Dios que me entregó al oso y el que me entregó al león, ese Dios me entregará a este gigante y hoy le cortaré la cabeza. Él lo dijo, hermanos, por encima del miedo. Él se paró. La semana pasada yo le hablaba del rey Josafat, que tuvo miedo cuando tuvo un ataque. Entonces, cuando le estoy hablando de estas situaciones, hermanos, que nosotros también enfrentamos, el miedo por todas las circunstancias en las que nos podamos estar desenvolviendo, hermanos, el Señor viene y siempre por todas partes, especialmente en el Isaías 40, del 10 al 11, dice que Él te sostendrá, siempre te sostendrá con la diestra de la justicia, y que tú no tienes por qué temer, porque Dios es el que pelea la batalla por ti, hermanos. Entonces, nosotros ya una vez que estamos dentro de la palabra o estamos profesando ser cristianos, entonces, hermanos, si somos cristianos de verdad, aunque el miedo y aunque el diablo venga como río, nosotros tenemos que pararnos firmes, sabiendo que el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y nosotros, hermanos, que estamos vivos hasta el día de hoy, no nos queda otra cosa que saber, hermanos,
que así como el apóstol Pablo estaba viviendo para él y para sus instintos, hermanos, estaba viviendo los tiempos que eran cortos y peligrosos, hermanos, y él se estaba refiriendo obviamente a la venida de Cristo. Y fíjese que el apóstol Pablo muere decapitado, pero él deja en Filipenses 4, versículos 6 y 7, él dice: he peleado la buena batalla de la fe, ¿me entiende? He ganado la corona, la cual el Señor me tiene no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Pero para que nosotros esperemos la venida, para que nosotros tengamos la corona, para que nosotros podamos estar firmes, hermanos, usted no puede descuidarse en un momento, usted no puede tratar de buscar otras alternativas, sino que sea Dios su amparo, Dios su defensa, Dios para todo, Dios, porque separados de Él no podemos estar. Entonces, en cada época, en cada etapa, hermanos, usted puede ver que existieron guerras. Esas guerras, ¿por qué vinieron? Tienen su origen, esas guerras, todas estas cantidades de muerte que han sucedido miles de años atrás, todos estos reyes que se nombran, hombres que están asignados a la historia como hombres crueles, como hombres perversos, eso los vamos a encontrar ahí. Pero ¿dónde están? Ya lo que queda de ellos es una historia que contar. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su tiempo. Y en esta mañana yo me atrevo a decir que el tiempo de Venezuela es perfecto porque está en manos de Dios, y estemos o no estemos, Venezuela va a quedar en una historia, no solamente velando, no solamente viviendo la miseria como la estamos viviendo, sino que así como Dios determinó antes de la creación del mundo de que Venezuela sería el paraíso de la tierra, Venezuela, el Señor le va a reivindicar y le va a devolver todas las riquezas a Venezuela para que nuestros nietos y nuestros hijos y nuestros hombres que queden vivos puedan disfrutar de lo que Dios ha determinado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los dones de Dios son irrevocables. Lo que Dios designó para Venezuela, nadie, aunque lo veamos, aunque veamos la miseria, aunque veamos la podredumbre por todas partes, aunque veamos la escasez en todo lugar, nosotros sabemos que eso tiene su tiempo, eso tiene su fin, y no sabemos si su fin está detrás de la puerta, si su fin está allá. Lo importante de nosotros es saber que Dios es bueno y para siempre su misericordia, y que para que nosotros podamos ser hombres que prevalecen dentro de una condición que cada día se torna peor, hermanos, Dios tiene que ir agarrado de la mano de usted. Como dice su palabra: me tomaste por la mano derecha, me has guiado según tu consejo, luego me subirás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti no quiero nada. A su nombre sea la gloria. Ahora, usted sabe, hermanos, que la historia de Salomón fue tan bonita que dicen que todas las personas que estaban alrededores, las otras naciones, venían para conocer la sabiduría que había en Salomón. Y dentro de eso vino una reina de Etiopía, una africana pues, de Etiopía, la reina de Sabá. Y dice la Biblia, hermanos, que Salomón le enseñó y la mujer quedó asombrada, pero también fue novia de Salomón. Salomón no perdonó ni a negrita, o sea, para todo era bonito. Salomón era muy caballero con las mujeres, llegó a tener 1000. Imagínate, esas 1000 se mataban por Salomón.
porque Salomón sabía tratar a las mujeres. Pero así dice la Biblia, que cuando él envejeció, su corazón fue manipulado por las mujeres y le hizo a cada mujer un dios de acuerdo a su idiosincrasia. Y ahí comenzó aquellos 40 años que habían de bendición, se vinieron a tierra, hermanos, y cayó la apostasía como nunca antes había caído. Entonces, cuando se divide Israel, se apartan. Bueno, encontramos que la mayoría de los reyes, tanto de Israel como de Judá, eran reyes impíos, y este había tomado su puesto. Entonces viene Dios y le dice a ellos: buscadme y viviréis. ¿Por qué? Porque su estilo de vida era tal como usted lo ve en la calle. El estilo de vida de las personas, hermanos, aún los que buscaban a Dios, por supuesto, nadie le puede quitar a usted, absolutamente ni mi prédica le podrá quitar a usted la comunión que usted tiene con Dios. Usted jamás podrá ponerse bravo cuando usted está completamente entregado a Dios, porque sabe, hermanos, que lo que se pueda estar hablando aquí, lo que le está confirmando a usted es que usted tiene que seguir con Dios, y usted tiene que darle la gloria a Dios, porque Dios le está confirmando y le está diciendo: no te salgas de mi entorno, no te salgas de mi entorno, porque el que se sale del entorno de Dios se convierte, hermanos, en cualquiera de las personas del mundo cuando prestan su lengua, prestan su vida, prestan todo para hacer mal. Aquí está el pueblo, hermanos. Cuando Dios miraba a la iglesia, la miraba con tristeza. ¿Por qué? Porque los músicos, y yo le invito para que usted lea el libro, para que usted vea, los músicos, cuando pasaban por en medio de las personas, ellos mismos se evaluaban y decían: yo soy el mejor aquí. Sí, hermanos, yo soy el mejor. Y tenían que respetarlo porque él era el salmista. Porque esa es la palabra que usan. Ya no hay pastor. El pastor ya pasó a un rango ya. Tú eres pastor. Mi alma. Yo soy apóstol. Y por ahí me pasaron un reel donde dice la loca esta que ella es apóstol de apóstol. Ana Maldonado. Ella es apóstol de apóstol. Imagínate que ella subió al tercer cielo. Ella ha tenido comunión con todos, pero lo que le quiero decir, hermanos, es que llegó tanto que dice Dios, la música que salía del altar, dice, la aborrezco tanto que no quiero que me cante. Así dice, los instrumentos que ustedes tocan y el jolgorio, dice ahí, en el capítulo 6, entonces estoy en el 5 y el 6. Dice, los odio. ¿Por qué? Porque usted sabe que habían personas que comenzaban: Dios les bendiga, hermanos, vamos a estar sobre nuestros pies, alabe a Jehová, levante sus manos al cielo y comience a cantar, o sea, jolgoreando, o sea, tratando de llevar al pueblo a la presencia del Señor. En este contexto le estoy hablando, pero sin ellos estar en comunión con Dios, ¿me entiende? Es ridículo, es absurdo que yo trate de llevarlo a usted a la presencia de Dios
y que yo esté lejos de la presencia de Dios. No tiene sentido. Entonces, esto estaba pasando y viene Dios y agarra a este hacendado, a este campesino, porque no era ni pastor, y le dice: bueno, ve allá, en el capítulo 5 y 6, versículos 5 y 6, vamos a continuar. Ve, y no busquéis a Betel, que era la casa de Dios. No entréis en Gilgal, ni paséis por Beerseba, porque ciertamente Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Partes que eran de bendición de Dios se habían convertido en iniquidad, y por eso Dios dice: serás desechado. Y cuando Dios habla de un desecho, hermanos, ¿sabe qué es triste? Cuando Dios desecha a una persona. Y tiene que ser muy fuerte el pecado para que Dios lo deseche. Y dice: y no busquéis en Betel, no sea que él, en vez de buscarlo, acometa con fuego la casa de José. Ciertamente Gilgal será llevado en cautiverio. Entonces dice: buscad a Jehová y vivid, no sea que él acometa con fuego la casa. Continuemos más adelante. Lo que convertís en ajenjo el juicio, y echáis por tierra la justicia. No se está echando por tierra la justicia. Dice: buscad al que hace las Pléyades y al Orión, y las tinieblas vuelven mañana, y hace oscurecer el día en noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Él está constantemente, usted puede buscar ese libro, y está constantemente invitando a las personas a que ya en estos tiempos lo que nos queda es buscar a Dios. Aunque tú no sientas que Dios está allí, tú tienes que buscarlo, porque no es por sentir, es por creer, es por fe, hermanos, es haciendo guerra espiritual. Y para ello, yo creo que algunas veces, en el sentido mío, Dios ha permitido que noches sin dormir, es para que yo pueda buscarle con mayor ímpetu. Bendito sea el nombre del Señor. Con mayor fuerza tengo que buscar al Señor. ¿Por qué? Porque hay sobre mis hombros una responsabilidad, primeramente con mi familia, y segundo, lo que yo pueda enseñarle a usted, hermanos, eso Dios me lo va a demandar. Pero me siento honrado hasta el día de hoy, porque ayer, hermanos, o el viernes, creo que fue, papi José, yo le digo a papi por familia, pues, a Edixon. Edixon hoy iba a hacerle un trabajo a las personas, y resulta que a la persona que él le iba a hacer el trabajo, un trabajo de envergadura grande, o sea, donde iban a asistir, creo que miles de personas, y resulta que el líder de ahí fue oveja mía. O sea, yo fui su pastor. Entonces, yo digo: wow, ¿hasta dónde ha llevado Dios a una persona? Y que sea oveja mía, y que yo le diga las características. Y yo le dije: te voy a mandar la foto, y le mandé la foto a papi. Papi me manda la foto cuando él está más joven. Entonces yo le digo: eso me llena de satisfacción, porque así como hay gente que ha tratado de enlodar, que ha tratado de ensuciar el testimonio mío, levantando ciertas calumnias, así hay gente, hermanos, que me he encontrado en el camino. Hay pastores por esos lados que me he encontrado por el camino, que hasta el día de hoy pueden honrar el tiempo, y que nunca creyeron de que yo iba a ser pastor.
Y lo digo tomando un lapso para que usted pueda ver, hermanos, que en el camino y en el campo donde uno se atraviesa, muchas veces la envidia y la iniquidad. ¿Por qué? Porque si entraste al Señor, hermanos, no te quedes allí parado. Tú tienes que buscar la manera de preguntar el por qué. Tú tienes que buscar la manera de que el Espíritu, Él no se va a molestar. El Espíritu te guía a toda verdad. Entonces, yo quiero que usted mire que en los tiempos de Isaías, ya entrando en la parte de términos, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, si mal no recuerdo, versículos 5 y 6, gloria al nombre del Señor. Isaías 55, versículo 5, versículo 5 al 6. Dice la palabra del Señor que Dios, por la maldad de las personas, Él iba a llamar gente que nadie conocía. Por supuesto, está haciendo una alusión a nosotros, porque el pueblo, como no quiso a Dios, entonces Dios le dice al pueblo: yo voy a llamar gente que tú ni siquiera conociste. Dice, y esa gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Ahora, dice la palabra en el versículo 56, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y yo le he dicho a usted que la palabra mientras tiene su término, tiene su lapso, hermanos, que puede terminar en un momento en que usted ni siquiera se imagine. Dios nos está mandando a llamarle en tanto. La palabra allí en tanto juega también un estado de limitación. Es decir, ellos tanto mientras y mientras juegan una palabra efímera, es decir, una palabra que hoy puede estar, pero mañana no. Y Dios le está diciendo al pueblo en su condición, junto con otro rey, que en este caso era el rey Isaías, le está diciendo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto está cercano. Y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo su mal pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Dice, amplio en perdonar nuestro Dios. Eso es lo que quiere Dios, hermanos. Los discípulos, observando al Señor Jesucristo, ellos veían que el Señor se levantaba bien de mañana y se les perdía el Señor. Cuando ellos venían a ver, encontraban al Señor orando. Y ellos le llegaron en el capítulo 11 de Lucas y le dijeron: enséñanos a orar. Nosotros también queremos orar. Pero fíjese que dice, así como Juan enseña a sus discípulos, nosotros queremos que tú nos enseñes a orar. Pero la creencia o el deseo que ellos tenían de que Cristo los enseñara a orar era para hacer poderes, para hacer manifestaciones como Cristo las hacía, hermanos. Entonces Cristo dijo:
ustedes cuando vayan a orar, hagan esto. Les da sus instrucciones, pero dentro de la promesa dice, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, llamad y se oirá, porque todo el que busca encuentra. Amados, y eso lo hemos tomado nosotros como ejemplo. Pero mientras se estaba tratando de instruir a las personas en aquel tiempo, Cristo instruir en las personas en aquel tiempo, hay una parte, hermanos, creo que es allí en Lucas 8, pero no importa, de seguro usted lo va a encontrar en Marcos capítulo 5, que fue el milagro más grande que Cristo hizo cuando dice Lucas en el capítulo 8 que nadie podía ponerle cadenas a este hombre. Este hombre maldecía, se la pasaba desnudo, tenía una fuerza sobrenatural, tenía, hermanos, a la gente acorralada de miedo, vivía en las cavernas, vivía en la soledad, vivía en una condición habían sobre su vida, supuestamente habían 3,000 demonios. Y este hombre, cuando vio a Cristo, hermanos, salió buscándolo a él, corriendo. Y el Señor le dijo, ¿quiénes son? Y él le dijo, legiones, porque son muchos. Y dice la Biblia que cuando Cristo salva a este endemoniado gadareno, dice la Biblia, hermanos, que este hombre en calidad de gratitud, después que la gente lo encontró, porque usted sabe que después de ese acontecimiento se desprende el cerro donde habían como 3,000 puercos comiendo, y eso fue, hermanos, un alboroto grande cuando ese cerro, se desprende y cae al suelo, al mar, donde todos los animales, los puercos se ahogan. Los de Samaria llegaron, y cuando llegaron, en vez de darle gloria al Señor, en vez de sentirse, hermanos, bendecidos, porque si él hizo lo que nadie había podido hacer en Gadara con este hombre, que dice la Biblia que lo encontraron sentado a los pies de Cristo y en juicio cabal, dice la Biblia. O sea, ya no era loco, ya no andaba dándose golpes de aquí para allá, y ya no estaba desnudo. Cristo lo había transformado, y él, en calidad de gratitud, le dice, Señor, yo voy contigo. Y el Señor lo miró, y como Dios sabe todas las cosas, le dijo, no me gusta que tú vayas conmigo. Yo quiero que tú vayas y le cuentes a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho al buscarme a mí. Y dice la palabra, hermanos, que este hombre, el gadareno, salió corriendo, contento, hablándoles a las personas para que ellos también buscaran de Cristo y pudieran experimentar el poder, y pudieran experimentar, hermanos, que en Cristo Jesús, el que está en Cristo, todo lo puede. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿qué hicieron los de Gadara? Cuando vieron los de Gadara, hicieron lo mismo. Ya vamos a Amós en el capítulo 7, versículo 8. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Ajá. Él está profetizando, Amós. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada. Ese es el ¿cómo es? 7, 8, te dije. Ajá. No, es en el 7, pero para arriba, para ver, el 9. 9 o 10.
La otra, no creo. Ajá. Más arriba, a ver. Por ahí en esos versículos, hermano, yo lo estuve buscando, no me dio tiempo. Pero por allí, en este mismo capítulo, creo que el capítulo 7, si mal no recuerdo, viene el sumo sacerdote y le dice a Amós, le dice, vete a predicar en otra parte. ¿Ah? El 12. Ajá. Y Amasías le dijo a Amós, vete y huye a tierra de Judá y ve a predicar y a comer tu pan allá y profetiza allá. ¿Y qué le dijo Amós? Amós viene y le dice estas palabras, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy un simple campesino, la palabra boyero, y uno que recoge higo silvestre, y que Dios, por lo menos, para que usted tenga idea, porque en verdad, deme 2 minutos, hermano, para que vamos a Jeremías 28. Jeremías 28:8. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Fíjese, hay posibilidad de que me dé otro versículo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Para que usted vea lo que está pasando en la actualidad. Los profetas, él está diciendo, Jeremías, le está diciendo al rey y le está diciendo a la gente, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, dice, que profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos. Ellos profetizaron. ¿Y qué era lo que profetizaban los profetas en aquellos tiempos? Obviamente, si usted se da de, era guerra, aflicción y pestilencia. Todos los profetas del Antiguo Testamento fueron levantados por Dios, hermanos, para anunciarles y advertirle a la gente de que se devolvieran de su mal camino y que buscaran a Dios, que buscaran al que había ya hecho todas las cosas. Mas ellos, hermanos, se devolvían e iban detrás de profetas ajenos, detrás de profetas ingenuos, hermanos, mentirosos. Y ellos, hermanos, viene Jeremías y le dice, si ustedes buscan los verdaderos profetas de aquellos tiempos, ellos no profetizaron. Pero mire hoy los profetas que hay hoy. Por ejemplo, ayer me pasaron un reel donde tiene una iglesia que se llama Avivamiento, creo que se llama la iglesia. Estaba pidiendo por cabeza $30,000. Aquí tengo el video. $30,000. Haga lo que haga, busque, preste, endeúdese, haga lo que haga, traiga los $30,000 porque Dios le va a dar el triple y lo va a hacer próspero. O sea, ¿en qué cabeza cabe, hermanos? Y las personas, como tiene 200, 300,000 personas, las personas buscan y, por ejemplo, que el 70% de esas personas le den $30,000, ese hombre se enriquece, hermanos. Pero ese hombre obviamente lo que está es robando, porque en estos tiempos lo que está hablando es de materialismo, lo que está hablando es de que si Dios, tú haces el negocio y le prestas a Dios $30,000, Dios te va a devolver 90.
Hermano, eso es lo peor que puede haber. Y que la gente, bendito sea el nombre del Señor. El último versículo, Jeremías capítulo 30, versículo 8. Gloria al nombre del Señor. Jeremías 38, dije, ¿no? 9. Isaías. Voy a revolver los colotitos. Dice la palabra del Señor, el último. Vuelve pues ahora y dice, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, en ese momento de lo que estaban escuchando. Como por ejemplo Dios dice en esta mañana, ustedes lean lo que Jeremías está proyectando y que les quede bien grabados. Anota en el libro para que quede hasta el último día, el día postrero, para siempre y por todos los siglos. ¿Qué iba a escribir? Este pueblo, ¿qué dice? Es rebelde, ¿verdad que sí? Ahora, Dios que tiene la óptica, Dios que sabe todo lo que hay en el corazón, Dios sabe hasta cuándo, y que Dios nos perdone y nos limpie con su sangre, pero a Dios no le podemos mentir y Él sabe el grado de rebeldía que pueda existir en nosotros. Por eso en esta mañana todo espíritu de rebeldía lo reprendemos en el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Él sabe y Él dice, este pueblo rebelde son hijos, aparte de su rebeldía, dice que son mentirosos. Y dice, hombres, hijos míos, que no quisieron leer la palabra, no quisieron buscar la lectura de Jehová. ¿Y qué le decían a los profetas? ¿Qué dicen a los videntes o a los profetas? No nos profeticéis cosas del Señor. ¿Para qué nos vas a profetizar esas cosas? ¿Hasta cuándo van a poner a Chucho a estar hablando tanta locura, tanta cosa? No nos profeticéis lo recto, decidnos cosas bonitas, decidme cómo me veo yo bonito, decidme cómo me puedo yo pelar para coquetearme al muchacho que tengo al lado, decidme si me queda bien esto. O sea, la gente en aquel tiempo estaba hablando de una vanidad, estaba hablando de un término materialista, estaba hablando de cosas, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, que desdeñaban desde el punto de vista bíblico lo que Dios quería que el pueblo aprendiera. Pero este pueblo rebelde decía, ay Dios mío, ¿para qué pusieron a ese hombre a predicar? No queremos escuchar más a Dios, no nos predique más a Dios, predicar lo que nos gusta a nosotros. Y termino, hermanos, mientras la carne, porque el Señor dijo, es débil y la carne quiere cosas bonitas. La obsesión de la carne es muchas veces indetenible. El espíritu tuyo quiere con Dios, quiere buscar a Dios, pero la carne muchas veces dice, no, que vas a ir, quédate dormida, no, que vas a ir, buscarte, irte para allá, para los Zambí, irte para allá, andar a ver vidrieras, andar a ver cualquier cosa, ponete a ver televisor, ponete a ver programas que tienen que ver con la vanidad, pero no busquéis al Señor. El mismo diablo, que el Señor lo reprenda, y la misma carne, y el mismo Dios, por su gloria,
nos está diciendo que así actúa el diablo. Te quiere ofuscar, te quiere opacar, te quiere sacar para que tú no busques de Cristo, para que tú no tengas un itinerario donde el tiempo que tú tienes es un tiempo santo, un tiempo donde yo voy a derramar mi corazón, donde yo voy a decirle de mis miedos, de mi angustia, de mi necesidad, de mis temores. Yo le voy a decir al Señor, ¿por qué? Porque Él me dijo, buscadme y viviréis. Dios le bendiga y Dios le guarde.